Recordemos, se cumplieron 3 años del crimen de este joven que fue golpeado hasta la muerte en la localidad balnearia de Villa Gesell. A propósito de lo que orbita el caso, hay muchos componentes. A propósito de estos componentes que lamentablemente existen, porque al grito de negro de mierda lo pateaban a Fernando hasta que murió, hablamos, Televisión Pública Noticias, con Alejandro Joma. Él es activista de Identidad Marrón y nos explica los motivos y lo que está alrededor de este crimen y que tiene que ver con la violencia racial. ¿Qué entendemos sobre el racismo cuando hablamos de racismo en Argentina, ¿no? No solo en Argentina, sino también en Latinoamérica. Si tenemos que hacer un recuento en términos de tiempo, el crimen de Fernando Baezosza fue prepandemia, ¿no? Y en mayo de ese mismo año sucedía en Nueva York el crimen de George Floyd, asesinado por las fuerzas policiales, que de ahí hubo como un desencadenamiento a nivel global para poner más en agenda lo que implica el racismo, básicamente en el mundo anglosajón, pero después los movimientos particulares en cada uno de los países como ya venían trabajando, pero quizás tomaron un poco más de visibilidad. Yo en el caso de Fernando Baezosza, si vamos en términos técnicos, el Código Penal tiene el agravante de odio racial, ¿no? Cuando hablamos de odio racial, me parece interesante que más allá de yo como experto o otros expertos legales, jurídicos y demás, o inclusive la opinión pública, le tenemos que preguntar a la justicia, ¿no? A la Cámara, a los jueces, ¿qué implica el racismo en este tipo de casos? Y si hay o no hay, y justificar claramente si hay o no hay. Nosotros pudimos escuchar a la madre diciendo cómo lo golpeaban, cómo, de hecho, inclusive tiene una cita textual donde ella dice cómo lo discriminaban por su color de piel. Y creo que en ese lugar es donde empezamos a hablar de cuál es el ítem, cuál es la valoración del racismo en el caso de Fernando. Y otra cosa más, y eso creo que ya va con el mito de la Argentina blanca y demás, es como hijos, ¿no? Digo, cualquier hijo de la migración europea, hijo de checo, de italiano, de español, de portugués, de alemán, sería un argentino. Y de hecho no pensaríamos en él como hijo de español, italiano o alemán. Lo que sí sucede con la población migrante de países limítrofes como Bolivia, Perú o Paraguay es que queda este dejo de hijo de. Nunca la argentinidad termina de tomar, ¿no? Me parece que estamos en un momento bisagra en donde el caso de Fernando Baezosza nos pone en cuestión qué implica el racismo como sociedad, qué implica el racismo en este caso en particular, y la justicia. ¿Qué entiende la justicia por racismo en estos momentos?